Muy buenos días, soy Carla Ruiz de Castilla de la Organización de Pacientes Esperanza. Esta mañana me acompaña el doctor Enrique Maza, que es médico pediatra y es hematopediatra y además paciente diagnosticado con amiloidosis. El objetivo de esta entrevista es poder conocer más acerca de la amiloidosis. Buenos días, doctor. Buenos días, muy agradecido por la invitación de Esperantra y lo que quiero darles a conocer ahora es un poco acerca de esta enfermedad que es relativamente rara, es huérfana y poco conocida inclusive en nuestro medio y por los médicos que tratan enfermedades relacionadas a problemas neuropáticos, o sea, de los nervios periféricos y enfermedades cardíacas, también cardiólogos que no tienen todavía el conocimiento de esta enfermedad por ser bastante rara y rara en nuestro medio también. ¿De qué se trata? La amiloidosis es una enfermedad en la cual se depositan el amiloide, que es una sustancia que se fabrica en algunos órganos, que puede ser el hígado, algunos órganos como la médula ósea, sustancia que se deposita en otros órganos y que produce los síntomas y signos de la enfermedad. Así tenemos que hay 7 tipos diferentes de amiloidosis y estos tipos de amiloidosis, algunos son secundarios, otros son primarios y entre los primarios hay unos que son hereditarios y otros no. Esta enfermedad primariamente ataca los órganos de los nervios periféricos produciendo una disminución de la fuerza y la movilidad de los miembros superiores e inferiores e incapacidad progresiva. Esa es una enfermedad que es de la neuropática y que algunos tipos de esta es de tipo hereditario, o sea, puede haber varios miembros en la familia que puedan tener esta enfermedad. Este tipo de neuropática a veces es aislada del sistema nervioso o puede comprometer también otros órganos como el corazón. Y esta es la más frecuente que hay en el mundo. Otro tipo parecido es una enfermedad cardíaca que no compromete los nervios, pero que se presenta a una edad mayor, arriba de los 70 años, y no es hereditaria. Se llama la amiloidosis de tipo senil. Y esto lo que produce es el depósito del amiloide en el músculo cardíaco, impidiendo que el corazón se contraiga, o sea, bombee la sangre en forma efectiva, produciendo un déficit funcional del corazón que produce una insuficiencia cardíaca progresiva y que puede llevar a la muerte. Esta enfermedad, que es la enfermedad, digamos, de tipo cardíaco senil, también es probablemente la segunda en el mundo. Lo que pasa es que estas enfermedades recién se están descubriendo y encontrándose más casos. Y por eso es que los tratamientos muchas veces han sido o que no existían o que recién se han ido apareciendo en nuestro país o en el mundo en los últimos 10 años. Además, hay otros tipos menos frecuentes de amiloidosis, en las cuales el origen de la sustancia, el amiloide, es en la médula ósea, es el tuétano del hueso, que es producida esta sustancia por unas células anormales que son casi como un tipo de cáncer y que produce también problemas de tipo neurológico. Inclusive, actualmente se considera que el Alzheimer, que es una enfermedad muy común en la gente muy mayor, también se debe a un depósito de amiloide a nivel cerebral. Inclusive ya se están haciendo tratamientos sobre cómo tratar tempranamente el Alzheimer antes que produzca síntomas
para lograr, digamos, parar la progresión del Alzheimer. Hay además compromisos de amiloide con enfermedades de tipo infeccioso crónico, como sería una tuberculosis crónica, como sería, digamos, procesos inflamatorios crónicos, como artritis crónicas o enfermedades raras de tipo familiar, como la fiebre mediterránea familiar, que es bastante rara, que produce, digamos, inflamación crónica y amiloidosis a nivel de los riñones, con una insuficiencia renal. También se encontraba amiloidosis en los pacientes que tienen problemas renales y que están con diálisis prolongadas. Esto es un resumen breve de los diferentes tipos de amiloides que existen en el mundo y que en el país también existen, que son raras y que prácticamente el acceso al tratamiento de esta enfermedad en nuestro medio es casi nulo, porque no existe la medicación, ni existe, digamos, si existiera la medicación afuera del país, muchas veces los precios de esta medicina son extremadamente caros. Eso es lo que quería más o menos resumirles acerca de esta enfermedad y estoy dispuesto a contestar cualquier otra pregunta. Muchísimas gracias, doctor Maza. Qué importante este conocimiento que nos comparte. Ya quisiéramos todos los pacientes de alguna enfermedad poder conocerla tan profundamente como usted. Bueno, en el caso específicamente mío, que tengo la amiloidosis cardíaca de tipo senil, que se conoce también como salvaje, que es una enfermedad que se presenta arriba de los 70 años de edad y que cada vez se está encontrando factores que se asocian a esta enfermedad, como ruptura de tendones, como estenosis aórtica, que muchas veces la tratan sin saber que esto ya es un primer indicio de la enfermedad cardíaca por amiloidosis, y a veces estenosis de la columna, que produce compromisos neurológicos, pero secundarios al depósito del amiloide dentro de la médula espinal. Y estas variantes van a llevar digamos, a diagnosticar tempranamente la enfermedad. Esta enfermedad se diagnostica por 2 métodos hasta 3 métodos. 2 métodos aceptados ya recientemente. Una que es la captación del pirofosfato por el músculo cardíaco. La otra es una resonancia magnética específica para amiloide del corazón. Y por último, lo que se usaba antes, que era una biopsia del músculo cardíaco con coloraciones con rojo de Congo para ver que había depósito de amiloide en estas muestras del corazón. Pero ese era diagnóstico totalmente invasivo que ya no se usa. Eso es para hacer el diagnóstico definitivo. Pero ya hay indicios, porque los indicios que se muestran es aumento de algunos marcadores de insuficiencia cardíaca y además de eso también en la hipertrofia, o sea, el engrosamiento del músculo cardíaco, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda en un ecocardiograma. Cuando se encuentra eso y encuentran elevación de los marcadores de insuficiencia cardíaca, entonces ya tienen que proceder al diagnóstico definitivo, porque lo más probable es que tengan una amiloidosis cardíaca. Gracias, doctor. ¿Y cuáles son los síntomas que uno podría tener como síntomas de alerta para sospechar de que se trata de una amiloidosis cardíaca? Generalmente los síntomas, como le decía, que pueden ser anteriores al diagnóstico, puede ser ruptura del tendón del bíceps, que por un pequeño esfuerzo se rompe el tendón. Pacientes que empiezan a desarrollar problemas cardíacos por una estrechez de la válvula aórtica y que muchas veces reemplazan la válvula y no llegan a un diagnóstico de amiloidosis cardíaca, pero son causas
que están relacionadas. Y por último, estrechez de la médula espinal, estrechez del conducto de la médula espinal que produce compromiso a veces de nervios periféricos, pero no graves. Solamente dolores en la parte baja y dolores en las piernas, pero no hay, digamos, debilidad muscular. Estos indicios son antes del diagnóstico y por lo general, ¿qué es lo que hace uno pensar que hay algo cardíaco? La insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa? Cansancio, poca tolerancia al ejercicio, o sea, te cansas mucho más de lo normal, de lo que antes estabas acostumbrado. Por decir, subir una escalera, llegas a subir la escalera, pero llegas agotado o con dificultad para respirar o con ansiedad. Y la acumulación de líquido en el organismo, que inicialmente puede ser en miembros inferiores en el transcurso del día, o sea, hinchazón de tobillos, de piernas, por acumulación de líquido, pero que si eso progresa puede haber también acumulación en el abdomen, acumulación en la pleura pulmonar con dificultad para respirar. O sea, esos son ya cuando progresa más la insuficiencia cardíaca. Eso más o menos es cómo se llega al diagnóstico de la enfermedad cardíaca por amiloidosis. Perfecto, entonces cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca y tiene todos estos síntomas que ha mencionado el doctor Massa y no tiene un diagnóstico, no lo dejen pasar, investiguen un poco más, pueden contactarnos también para poderles dar la referencia y poder conversar un poquito más acerca de qué podría ser, ¿no? El gran problema que manifiestan muchos pacientes es no solamente no acceso al tratamiento, sino en muchos casos el no acceso al diagnóstico. Sin diagnóstico no se puede uno tratar, entonces es importante siempre perseguir el diagnóstico hasta tenerlo y si fuera una amiloidosis, saber a dónde ir, a quién acudir, de preferencia médicos expertos que ya estén viendo otros pacientes con amiloidosis, porque ni siquiera los mismos médicos generales o ni siquiera los mismos médicos tienen tanta información sobre la amiloidosis porque hay muy pocos pacientes.